Bueno, como te decía, vamos a hablar, como estamos grabando antes de que se conozcan los anuncios, cuando esta noche salga el programa, ya vamos a tener esa información. Me gustaría hacer una consideración sobre qué rasgos son los más salientes que es probable que tenga el programa de Milei y del ministro de Economía, por supuesto, de Caputo, y ver cuáles son los riesgos que puede haber y qué cosas pueden llegar a hacerse o no. Comencemos diciendo que, por supuesto, tal como lo dijo Milei ayer, la herencia que recibe del gobierno anterior es realmente muy mala. Más allá de los datos o de las proyecciones sobre inflación probable que hizo, lo concreto es que la situación de la economía argentina es muy grave, lo veníamos diciendo, por la fragilidad del sector externo, por la aceleración de la inflación, por el desborde monetario, por la imprudencia fiscal. Bueno, todo eso ya se sabe que está allí. Y creo que hasta ahora hay dos cosas que son diferentes. Uno, yo diría, es lo simbólico que dijo Milei en ese discurso. Lo simbólico y que ha abandonado algunas consignas que usó mucho durante la campaña. Sí. Ayer ya no habló de la dolarización, ayer no habló de que disponía de financiamiento, a veces mencionaba que tenía los WhatsApp de unos fondos internacionales, y dijo, bueno, lo que viene es duro y va a haber un sacrificio fuerte, y hay algunos indicadores, yo diría, de medidas que son simbólicas, aunque no tengan mucho efecto sobre la cuestión fiscal, ¿no? Dijo, bueno, mencionaste vos el hecho de suspender la publicidad oficial en todos los medios durante un año, que es un monto importante, pero que no es determinante, obviamente, del déficit fiscal, o la decisión de exigir la presencialidad pensando que de esa manera van a ir achicando la planta, ¿no? Pero dejemos de lado lo simbólico, digamos, ¿qué tendría que tener en el corto plazo y muy rápidamente un programa para que tenga algunas posibilidades de éxito? No va a ser ya aquella cosa disruptiva que mencionó en la campaña, pero claramente yo diría que en el corto plazo hay como tres pilares que debe tener la cuestión. Uno es estrictamente económico, debe anunciar un plan de estabilización. Ese plan de estabilización va a arrancar tratando de equilibrar los precios relativos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay precios que están muy atrasados, el proceso inflacionario, nosotros decimos, la inflación fue 13%, no quiere decir que en noviembre la inflación, todos los precios aumentaron 13%, hay precios que están muy atrasados. Básicamente esos precios, uno de los precios más importantes que está atrasado y por eso se espera una modificación, es el tipo de cambio oficial. Yeah. En segundo lugar está el tema de las tarifas públicas, o sea, ahí va a haber algún movimiento que va a generar todavía más inflación, ¿no? Es obvio. Además, eso tiene que ser hecho en paralelo con una consistencia de lo monetario. Desarmar el tema de los pasivos remunerados del Banco Central es un tema complejo y ya no se dice de que hay, fondos para poder hacerlo de una determinada manera. Entonces, ahí hay una complicación, tiene que haber mucha consistencia entre lo fiscal y lo monetario y a su vez se comenta, probablemente nosotros como salga al aire a lo mejor esto no ha ocurrido, pero se comenta que es probable que apareciera algún impuesto sobre las importaciones para tratar de ajustar más rápido el déficit fiscal. Dejemos por un momento eso, pero ¿eso es suficiente? No, tener un plan que sea consistente, un plan antiinflacionario, un plan de estabilización en el corto plazo como un primer paso, es necesario, pero obviamente no es suficiente, porque hacen falta otras dos cosas más, Ricardo. Hace falta, por una parte, que exista consenso político en torno a lo que se va a hacer. Ahí el gobierno tiene una tarea que no es de técnicos, que es esencialmente del mundo de la política, porque va a tener que tener negociaciones con el Parlamento para obtener las leyes que son necesarias, o va a tener que apelar al mecanismo muchas veces criticado de los derechos de necesidad y urgencia, que después tienen que ir en algún momento, por supuesto, al Parlamento. Y entonces ahí aparece un tema bien complejo, que es el de la institucionalidad y el respeto al funcionamiento de la institución en el sistema democrático. En ese contexto, no solamente va a tener que negociar con los legisladores de la oposición, va a tener que negociar también con los gobernadores, que a su vez tienen sus legisladores. Entonces ahí hay una tarea, un programa económico de estabilización, una capacidad para generar consenso político, y de eso
se desprende y es necesario que genere una gran credibilidad, que yo diría tiene dos planos. Uno es el plano de la credibilidad, no de todos los ciudadanos, sino de los agentes económicos más relevantes. O sea, ¿por qué? Porque eso es lo que le va a posibilitar anclar, digamos, de alguna manera expectativas para tratar de obtener algún rédito después de un salto inicial de la inflación, obtener algún rédito de estabilidad. Y junto con eso aparecen ciertos actores que van a ser complicados, que es la relación con los sindicatos y es la relación con las organizaciones políticas que se autodenominan sociales. Porque ya han dicho, y de hecho ya ha habido, digamos, protestas, y eso... Hoy hay una ya. Hoy tenemos ya protestas. Está Castel ahí. Sí, no, incluso en Rosario ha habido una protesta porque fue el nuevo gobernador y ya hubo una propuesta en la calle. Bueno, digo, entonces, entre sindicatos, entre organizaciones sociales y entre empresarios que además defienden muchos de ellos sus intereses corporativos, digo, esa es la tercer pata. Si se logra eso y logra digamos, algún éxito inicial, por supuesto ahí no se terminan los problemas, porque si Argentina llegó a esto es porque tiene ciertas distorsiones estructurales que no ha sabido resolver. Y entonces más en el mediano y largo plazo tendrá que pensar cómo va a ser una reforma tributaria que sea probablemente más progresiva que la anterior, que el que tenemos, pero menos distorsiva de las inversiones. Va a tener que tener alguna consideración sobre el tema laboral, va a tener que resolver si va a avanzar o no con el tema de las privatizaciones, que también va a tener, por supuesto, resistencia, y va a tener que, creo yo, en algún momento hacer una reforma monetaria que no necesariamente es la dolarización. Yo dije acá, cuando surgió eso, que el tema de la dolarización era algo, en la actual situación, técnicamente imposible. Y yo sigo pensando eso. Entonces, digo, todo esto, toda esta posibilidad, digamos, de éxito en la política económica, bueno, el gobierno va a tener que tener mucho cuidado y me parece que por eso ha mencionado el tema de que la cuestión social, el ministerio que se va a ocupar de capital humano, en ese va a haber menos recortes, digamos. Creo que la expresión fue que esa es la única billetera que va a quedar abierta. Porque además hay una situación social, todos sabemos, 44% de la población debajo de la línea de pobreza, casi 10% en indigencia. Eso se va a profundizar. Cuando conozcamos los datos, los próximos datos de pobreza, vamos a tener más todavía. Así es. Y si no se controla de alguna manera el shock que se puede producir, la situación de la pobreza va a ser realmente delicada. Y entonces yo digo, eso se tiene que mirar, no solamente porque creo que hay un imperativo moral de que los gobiernos se tienen que preocupar de la situación de sus ciudadanos, sino porque hay una necesidad política además, porque si hay digamos, una protesta social generalizada y empieza a haber una crisis política o social, bueno, no hay política económica que funcione si no tiene, digamos, sustentabilidad en el plano social. Si eso lo va a hacer o no, mi impresión, Ricardo, hasta ahora, hace 48 horas que he asumido, mi impresión es que hay una dosis de improvisación importante, que tiene que ver con que han ido cambiando los personajes que iban a ocupar lugares importantes. No hace tanto tiempo que Emilio Ocampo dijo que aceptaba ser presidente del Banco Central y que iba a estar encargado de cerrarlo. No hace tanto tiempo de eso. No hace tanto tiempo que en ANSES se nominaba una persona que no es quien finalmente va a estar, que es el exministro de Finanzas de Córdoba, ¿cierto? Osvaldo Jordán. O sea, me da la impresión, y la aparición de Caputo, que yo dije acá, que si me preguntaran qué preferiría, yo preferiría a alguien más vinculado a la economía real que al mundo financiero. En general, todos los que están incorporando están más ligados a ser operadores financieros. Digo, de todos modos se incorporó hace relativamente poco tiempo, y entonces es comprensible que la constitución de los equipos aparezca, me parece a mí, un poco improvisada, y con ello, obviamente, las decisiones de política económica. Todo el mundo pensó que el día domingo, en el discurso, iba a dar precisiones el presidente, no las dio. Todo el mundo pensó que el lunes iba a dar precisiones después de la reunión de gabinete, no las dio. Esta mañana se pensó que iban a dar precisiones, que no las dio, y creo que cuando estamos saliendo al aire, ya las debemos tener,
Y el martes que viene las vamos a comparar con esto que decíamos ahora, a ver hasta qué punto entran dentro de este esquema que yo estaba planteando. Hay dos cosas que a mí me preocupan, y te lo decía antes de comenzar el programa, que esta idas y vueltas con respecto a los nombres que figuraron, marcan una heterogeneidad ideológica dentro del gabinete, con muchísimos compartimentos estancos, ¿me entendés? Que no sé cómo va a ser eso para trasladarlo después al Senado o a la Cámara de Diputados. Ya de por sí tiene un problema. Cristian Ritondo se fue del PRO, arregló con los kirchneristas una comisión sobre la que vos hablaste, los decretos de necesidad y urgencia. Ahí Ritondo le metió 4 kirchneristas, entre los kirchneristas y los de ellos, que con uno más radical le voltea y le tumba todos los decretos de necesidad y urgencia. Y lo otro, me gustaría saber cómo va a responder a partir de aquí en adelante Osvaldo Giordano, presidente del ANSES, con la Caja de Jubilaciones de Córdoba. Yo pienso que lo va a tratar bien. Yo creo que sí. Pero ese juicio mío está sesgado por el afecto, así que ya lo vamos a ver.